Bueno, buenas noches. Les voy dando la bienvenida. Hola Ángela, ¿cómo estás? Tienes tu micrófono apagado, pero bueno, les voy dando la bienvenida a nuestro webinar el día de hoy que se llama El valor de las pruebas psicológicas en los peritajes en el ámbito forense. Este webinar es ofrecido por la especialización en psicología forense y criminal y nos acompaña la doctora Flor Ángela León Grisales, quien es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un magíster en la línea de métodos e instrumentos para la investigación de las ciencias sociales. Es experta en estándares de calidad de pruebas psicológicas con formación en psicometría, medición y evaluación. Tiene conocimientos en temas de control de calidad, estudio de pruebas, con la experiencia en múltiples concursos de méritos y es miembro activo del grupo de investigación Métodos e Instrumentos para la Investigación del Comportamiento del Laboratorio de Psicometría de la Universidad Nacional. Flor Ángela también tiene experiencia ad honorem como magistrada del Tribunal de Ética y Deontológico de Colsip y en procesos como representante de campo de medición, evaluación y estadística aplicada. También es coordinadora de proyectos en la Junta Capitular de Cundinamarca y también es coordinadora del proyecto de estándares de calidad de pruebas del Convenio Universidad Nacional Colsip. Hoy la hemos invitado porque ya que los psicólogos forenses estamos teniendo un papel cada vez más visible en los procesos penales y de otro tipo, donde hacemos evaluaciones forenses, donde estamos utilizando diferentes pruebas psicométricas, tenemos que tener una conversación seria acerca del buen uso de esas pruebas psicológicas. No podemos pensar que todas las pruebas que existen se pueden aplicar en el ámbito forense, y el uso de pruebas también tiene unos aspectos técnicos y unos aspectos éticos que nosotros tenemos que tener en cuenta, no únicamente como psicólogos, sino también como peritos. Una prueba mal utilizada en un proceso penal puede costar el proceso penal. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una evaluación forense, tenemos que tener en cuenta no solo si la prueba que vamos a utilizar mide aquello que queremos medir, personalidad, por poner un ejemplo, sino qué tal lo mide, si se puede utilizar esta prueba en este contexto en específico, así sucesivamente. Entonces, hoy le quiero dar la bienvenida de muchísimo corazón, darle las gracias infinitas a Flor Ángela para que iniciemos con este webinar que va a ser pues como un abrebocas a una conversación que debemos tener en nuestro ámbito más seria y esperamos que eventualmente el próximo año podamos hacer más cursos, más webinars sobre el tema de pruebas psicológicas en el ámbito forense. Les recuerdo que estamos grabando el webinar. Cualquier pregunta que tengan, por favor, lo hacen por el chat. Vamos a dejar las preguntas para el final. Les ruego, como siempre, que mantengan sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas, hasta el final. Entonces, no siendo más la presentación, bienvenida, Flor Ángela. El auditorio es completamente tuyo. Buenas noches. Aquí lo único que no sé es cómo se comparte los contenidos para poner la presentación. Okay. En la parte de arriba, al lado del micrófono, eso ya lo estás haciendo. Tiene una flechita que va hacia arriba. Sí. Espichas la flechita y eliges la ventana que quieres compartirnos. Ok, contenido de la cámara, no, No, como... en ventana, acá donde Sí, dice ventana, ay, haces clic ahí y ahí buscas la que tengas abierta. oh my goodness, me perdí. O No, si quieres me lo puedes enviar y yo la comparto. ven a ver, yo sigo tratando. Ahora me perdí lo que es la tecnología. Bueno, Sí, mientras tanto les comento, me preguntan ahorita por el chat dónde pueden ver la grabación. Nosotros estamos grabando el webinar y más adelante va a ser subido al canal de YouTube de la Universidad Konrad Lorenz. Y cuando ya esté en YouTube, yo le mando un correo a todos los inscritos con el link a YouTube para que puedan ver el webinar ya cuando esté arriba. Eso se demora más o menos una semana y media para que estén pendientes de su correo. ya te lo voy a enviar porque definitivamente me atropelló la tecnología. Listo, dale.
no hay problema. Mientras tanto, bueno, yo quiero compartir con ustedes esta noche una serie de reflexiones que he venido haciendo desde hace un tiempo. Yo trabajo desde hace aproximadamente 12 años en temas de investigación de calidad técnica de pruebas. Tengo la fortuna de haber estudiado en la Universidad Nacional y haberme formado en el área de psicometría. Es una maestría en el tema, trabajando en un proyecto que me pareció increíblemente maravilloso, y es desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, en convenio con el Laboratorio de Psicometría de la Universidad Nacional. Se adelantó desde el año 2012 un proceso de desarrollo de un instrumento que permitiera verificar la calidad técnica de las pruebas. Entonces yo vengo a contarles sobre lo que de esa experiencia puedo extrapolar para el ámbito jurídico y mostrarles de alguna forma unos elementos prácticos que deben ser considerados al momento de seleccionar las pruebas dentro del desarrollo de una evaluación forense específicamente. No sé si en este momento tú ya estás compartiendo la No, presentación. todavía la estoy bajando, pero tú puedes dejar de compartir para yo, apenas la tenga, poder empezar a compartir de una vez. ¿Cómo se deja de compartir? Espérate. No sé cómo se deja de compartir. Voy a... En la flechita, donde era una flechita, ahora tiene una crucecita. Ok, ya. Eso es. Tengo un perrito que hace... Eso es la vida normal de todos nosotros. Sí, ahora desde la casa que trabajamos más que antes, pero bueno. Entonces, básicamente lo que yo quiero es hacer unas reflexiones muy activas, ya que ustedes están haciéndose expertos en el tema del ámbito forense. Yo quiero mostrarles específicamente cuáles pueden ser, digamos, de alguna forma, las consideraciones mínimas para escoger una prueba y utilizarla en el contexto forense. Entonces, no sé, yo no veo nada todavía. Espérame que ya estoy en el proceso. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Me lo mandaste al WhatsApp, ¿me lo puedes mandar al correo? Señora. Ay, preciso, Jackie, que nunca habla, le dio por hablar hoy. Bueno, hermano. Preciso el día que él es súper callado y hoy sí le dio la habladera. Sí, mándamelo al correo que te estoy poniendo al WhatsApp, así lo puedo compartir de una vez desde el computador. Ah, bueno, espérate. Sí. Ese es, sí, señora. Ya. Ese es, listo. Si hay a nuestros participantes unos minuticos de paciencia, ustedes saben que la tecnología no es fácil para todos nosotros a pesar de llevar un año y medio en esto. Listo. ¿Ya me lo enviaste al correo? Sí, señora. Listo, ahora sí ya llegó. Perfecto. Listo. Y entonces, sin decir más palabras, me gustaría que antes lo que voy a mostrarles sobre lo que es la justicia, de alguna forma, ustedes hagan sus reflexiones y las dejen por el chat para compartirlas. Sobre todo teniendo en cuenta un término específico que es forense, ¿no? Es un adjetivo y se refiere específicamente a la administración de la justicia o todo lo que se relaciona con ella. En ese sentido, ustedes son instrumentos para facilitar la justicia dentro de unos marcos normativos que son los colombianos, en los cuales existen múltiples
múltiples eventos en los cuales se requiere de la opinión informada, científica, de un psicólogo en algún proceso. Entonces, me permití tomar estas frases de un libro de psicología forense, donde se decía algo sobre la naturaleza humana. Todos sabemos que los criminales tienen unas intenciones, entre comillas, malsanas, una forma de ser y de actuar, muchas veces incomprensibles para el ser humano. No es extraño que los jueces y fiscales se pregunten ante determinados tipos de crímenes si este tipo de personas están en su sano juicio. No parecen personas, más bien depredadores de la humanidad. Y entonces ahí hay una cantidad de palabras que yo considero son claves para entender el rol que juegan los psicólogos cuando trabajan en el ámbito forense, dado que en sus manos está de alguna manera develar todas esas cosas que parecen ser no tan comprensibles en el ámbito jurídico y fiscal para tomar decisiones que, valga la redundancia, puedan ser acomodadas a una medida entre comillas justa. Por eso digamos que escogí como la primera imagen en la diapositiva la imagen de la justicia con los ojos vendados. A partir de los casos que se van presentando, de las inquietudes frente a las cosas que suceden en la vida de los humanos, es que surgen estos contextos donde se requiere el acompañamiento de un profesional que conozca un cuerpo disciplinar como la psicología, pero en particular que maneje de manera muy específica unos elementos que permitan develar algunas de las preguntas. Por eso traía acá, no sé, todavía no se está presentando nada, o ya se está viendo. No te escuché, Irene. ¿Será que sí se está viendo la presentación? Todavía no, doctora. Oh, bueno, esperemos un poquitín entonces. Creo que ahora sí ya la están viendo, ¿verdad? Ahora sí se ve, gracias. ¿Puedes pasar, por favor? Esa era la imagen que quería que ustedes tuvieran en mente, y ahora esta imagen que últimamente se ha puesto muy de moda, donde se evidencia, digamos, la imagen de Dios y del humano allí en la pintura de Miguel Ángel. Y es para resolver una gran pregunta, que es la que se trata de resolver en el ámbito jurídico con la participación de los psicólogos en el área disciplinar. Entonces, es que tiene que ver la psicología con la justicia, el derecho, y el derecho, pues ahí estoy mostrando algo que últimamente se ha visto, y es que el dedo, la última falange de Adán, no alcanza a tocar el dedo de Dios, y es porque eso se llama, de alguna forma, es una figura, un símil al albedrío que tenemos todos para tomar decisiones en acercarnos o no un tanto a lo que podría llamarse el quehacer o el buen hacer de las cosas, creyendo, respetando los derechos de los demás. Es parte de la voluntad. Y la psicología se encarga de eso, de estudiar por qué se dan ciertos fenómenos, por qué se dan ciertos comportamientos, y sin duda alguna las pruebas son y serán unas herramientas fundamentales en este ejercicio. ¿Puedes pasar, por favor?
Entonces, además de eso, pues existe un contexto legal dentro de un artículo que tiene que ver con la apreciación de las pruebas periciales. Por favor. Entonces, aquí es importante que se tenga en cuenta unos elementos de esa definición respecto a lo que significan las pruebas. Para apreciar la prueba pericial en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnica, científica y moral del perito, la claridad y la exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en los que se apoya el perito, y los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas. Entonces, las pruebas son solo una de las herramientas, pero desde mi punto de vista, una herramienta fundamental. Es a partir del uso de las pruebas que se ha construido la disciplina en términos de desarrollar cuerpos científicos que permitan de alguna manera demostrar que esas teorías a partir de las cuales se tratan de explicar los fenómenos funcionan. Puedes continuar, ahí sale algo. Y aquí están el tipo de pruebas que se admiten dentro del ámbito de la prueba pericial, y como pues está en negrilla, las pruebas psicológicas son parte de ellas. En específico, esta charla tiene que ver con ellas. Yo sé que existen otras técnicas, como estos protocolos de entrevista, estructurado, semiestructurado, otros tipos de análisis de información, pero hoy en particular yo quiero referirme específicamente a las pruebas psicológicas como tecnologías que permiten sustentar criterios de manera científica y profesional. Por favor, ¿sigues? ¿Para qué? ¿Para qué las usamos? Dentro de la evaluación, es decir, el proceso de llegar a un diagnóstico o una valoración, queremos develar lo que no se puede tocar. De alguna forma, eso que es para mí majestuoso de la psicología, estudiar algo que no se ve, pero que existe, y que no se puede tocar directamente, pero que sin duda alguna se puede medir. ¿Esto por qué? Porque como nuestro nombre de la carrera lo dice, psique tiene que ver con el espíritu, lo que conmueve, lo que lleva a la conducta humana. En ese sentido, digamos que es un gran desafío, porque es más fácil medir directamente cuando yo sé que eso tiene una magnitud y que existe una herramienta con la cual yo la puedo implementar, y no pasa absolutamente nada, porque el margen de error puede ser poco, mucho o medio, pero hay un margen con una herramienta que se puede utilizar directamente. Nosotros no, nosotros trabajamos a partir del reconocimiento de un cuerpo científico que explica fenómenos muy complejos que tienen que ver con la naturaleza misma del ser humano, y que abordan no solamente dimensiones biológicas o dimensiones sociales, sino además de eso, todo un background de la persona, de su historia de vida. Entonces, finalmente, en el ámbito forense, todo esto cobra una gran relevancia. ¿Puedes continuar, por favor? Aquí yo tomé esta imagen hace bastante tiempo de alguna guía, y lo que quería que ustedes vieran ahí es cómo de alguna manera las pruebas son interpretadas dentro del ámbito forense y dentro del ámbito legal. En particular, ellas sirven como actos de investigación, puedes continuar, y son medios de conocimiento para llegar a justificaciones verídicas. Entonces, de alguna forma, sí o sí, las pruebas son herramientas, son tecnologías que apoyan un criterio científico a partir de lo que se considera lo más objetivo posible. Por favor, continúa. Entonces, se utilizan para llegar a las respuestas de algunas preguntas que se plantean de cara a la ley en el ámbito forense, sea que tenga o no consecuencias jurídicas directamente sobre los implicados, o sin duda alguna impacte la vida de las personas involucradas en las decisiones. Y como les digo, se utilizan para sustentar criterios de simulación, de imputabilidad, decisiones que tienen que ver con el poder dentro de una familia, el dinero, la libertad, el hecho de que alguien haya generado un dolor a otra persona que de alguna manera se debe evidenciar para justificar
algún tipo de reclamación frente a eso. Entonces, digamos, estos no son temas de porte menor, estos son temas que impactan la calidad de vida de las personas. Y de alguna manera, lo que se ve en el ámbito de la aplicación ética es que los psicólogos, por lo menos en Colombia, tienen muchas deficiencias en el uso de las pruebas. Y en el ámbito forense, pues se ven cosas que definitivamente merecen una reflexión de todos nosotros como representantes. Además, porque desde la ética, el hecho de que una persona, un profesional, haga mal el ejercicio de evaluación es una falta también con la lealtad hacia sus colegas. Nos están haciendo quedar mal permanentemente porque a partir de un ejercicio no idóneo se genera una imagen sobre un quehacer y perjudica la imagen de todos. Bueno, por favor, continúa. Entonces, de nuevo, es recalcar la idea sobre lo no mesurable que tienen detrás de las decisiones el uso de las pruebas. Cuando se utiliza una prueba que no tiene suficiente calidad técnica, se puede generar un daño que tiene unas consecuencias que pueden cambiar de manera injusta la vida de las personas, imposibilitando su acceso a empleos, por ejemplo, en el ámbito organizacional, a través de las pruebas de selección, de los concursos de meritocracia, cuando se toman decisiones judiciales que tienen que ver con privar de la libertad o no a una persona, decidir si tiene la capacidad de ejercer sus derechos sobre sus propios bienes, de tener la custodia, la patria potestad de sus hijos. Son muchas decisiones que impactan fuertemente y inclusive pues en el ámbito clínico sobre los tipos de tratamientos y sobre los daños psicológicos que se pueden causar a partir de un mal uso de una prueba, que una persona reciba un tratamiento que no era el indicado o que reciba o que sea categorizado entre comillas como que tiene algún problema que en realidad de pronto no tiene, o que por el contrario no se le identifique ese problema y no reciba el tratamiento, es algo delicado, ¿no? Y pues los daños psicológicos que conlleva todo eso. El niño que por alguna razón se consideró que era un niño brillante y fue a parar a un colegio donde habían niños brillantes y resulta que no era así, terminó sometido a un estrés excesivo que deterioró sus capacidades de socialización simplemente por una falsa expectativa a partir de una mala evaluación. Entonces son, entre muchas de las posibles consecuencias, solamente algunos de los ejemplos de lo que a veces se considera trivial en la selección de una prueba en un proceso de evaluación. Por favor, continúa. Entonces, ¿qué es lo que deben aportar? Las pruebas. Aquí yo ya traigo a la señora, no me acuerdo muy bien ahorita el nombre, pero ella que representa la justicia, ya sin la venda que le cubre los ojos, porque se espera que ellas aporten a que esa justicia y la balanza y la espada que representa ese castigo sean justas, de verdad, que no sea una decisión tomada sin conocer los elementos de fondo para establecer la magnitud de lo que signifique en el contexto forense la decisión a tomar. Por favor, continúa. Entonces, quiero aquí retomar un poco la definición propuesta por la APA en los últimos estándares del 2014, que habla de las pruebas como un conjunto de estímulos diseñados para elicitar respuestas que proveen una muestra significativa de conducta sobre un dominio específico. Y yo las he definido de alguna, o las he redefinido de alguna forma como tecnologías blandas que integran una técnica con un conocimiento científico respondiendo al objetivo de estimar un constructo psicológico y por ello superan la calidad de simples protocolos y están limitados a la pericia con la cual sean manejadas por los evaluadores. Y en ese sentido es cuando la ley 1090 nos otorga a partir de eso el reconocimiento como los únicos profesionales autorizados para el uso de las pruebas. Es decir, valga la redundancia retomarlo aquí, que son tecnologías que superan los protocolos en el hecho de que si usted no tiene la competencia para utilizarlas, no significa ello que no las use, pero sí significa que seguramente ese uso está sesgado por una falta de entrenamiento, por la falta del dominio de la información técnica que subyace a ellas y del conocimiento científico que sustenta el constructo.
Una prueba es una tecnología que te permite sustentar un criterio profesional con suficiencia y cientificidad para aportarlo dentro de una evaluación de cualquier tipo, llámese jurídica, llámese escolar, llámese clínica, pero sin duda la palabra de Pepito Pérez no es la que vale, sino la que está detrás de conocimiento científico que sustenta la prueba. Por favor, sigue. Entonces, ¿cuál es la intención de ellas en el ámbito forense? Pues muchas veces sabemos que se utilizan de manera particular dependiendo el interesado, cuando se hace un encargo respecto a una valoración de peritajes, cuando es un contraperitaje, cuando la intención es demostrar que esa persona es buena o mala. Entonces, ahí hay que pensar seriamente qué tipo de prueba voy a utilizar y cuál es el sustento con el cual la voy a escoger para sustentar una hipótesis. Todos los procesos de evaluación se desarrollan a partir de hipótesis, donde yo escojo el constructo y ese constructo viene dentro de un cuerpo teórico que debe ser suficiente y robusto para hablar por sí mismo de la justificación. Entonces, porfa, continúa. ¿Cómo resuelve la pregunta? El psicólogo cuando llega al momento de establecer un procedimiento de evaluación pericial. Entonces, primero, pues, establece su hipótesis de trabajo, después piensa en un momento cómo debería desarrollarla, ya después de eso, pues, plantea un plan de trabajo y tiene que llegar al punto específico. Ese punto específico se relaciona con lo que les voy a mostrar a continuación, que es cómo a partir del constructo se construye un puente hacia una explicación suficiente, pertinente y relevante. ¿Qué pasó? Se acabó la presentación. Y quería... Estoy teniendo un problemita, pero ya lo estoy compartiendo otra vez. Bueno, un pequeño problema técnico se presentó. Bueno, vamos a repasar rápidamente. Espérate, a ver. Más. ¿Puedes adelantar? Y vamos como en la 13. Ahí. Entonces, a partir de la selección de esa prueba, se hace una recolección importante de información sobre un constructo que se adapta a una hipótesis de trabajo. ¿Cómo se sustenta la idoneidad de una prueba respecto a una hipótesis? Verificando la relevancia del argumento técnico que está detrás de ella. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental de las propiedades métricas de las pruebas? Que sean válidas y que sean confiables. Las pruebas tienen elementos dentro de sus manuales técnicos que nos dan cuenta de esas dos características a partir de los estudios previos con los cuales se sustenta su uso. Les cuento que una prueba que no tenga evidencias de confiabilidad no puede ser válida. La condición es sine qua non para poder interpretar los resultados. Y en la mayoría de las pruebas disponibles en el mercado colombiano, nosotros nos hemos encontrado con que no hay suficientes evidencias de confiabilidad. Las pruebas siguen utilizando los estudios originales que pueden tener más de 20 años para justificar la precisión de las estimaciones que hacen. Entonces, el primer elemento técnico a considerar y que debería siempre ser altamente enfatizado entre los informes es sobre los estudios de confiabilidad que tienen las pruebas. En algún momento es probable que con el dominio que han ido adquiriendo los abogados sobre estos asuntos, se suban a contraargumentar y derroten un informe porque no cuenta con suficiente confiabilidad.
Y como les digo, finalmente, si no tiene confiabilidad, pues no hay validez. Es una condición sine qua non. También es un llamado para que como psicólogos nos involucremos más en este tipo de ser unos usuarios, compradores de pruebas mucho más informados, que exijamos a las casas comerciales incluir este tipo de información actualizada para el contexto colombiano. Entonces, el primer llamado es a verificar que la prueba tenga suficiencia en términos de confiabilidad y en caso de que tenga unos niveles promedio muy bajos o sus estudios sean muy no tan recientes, debería ser reportado con la suficiente cautela para dar cumplimiento a lo que exige la ley 1090 sobre el uso de pruebas. Puedes continuar. Y entonces, para hablar de la otra, que es la reina, la máxima de todas las características métricas, la señora validez, pues retoma aquí un poco el concepto que propone la APA y el Consejo de Pruebas Americano para Evaluación Educativa, y es que la validez se refiere al grado en que las pruebas y la teoría apoyan las interpretaciones de la prueba de las puntuaciones de acuerdo al uso propuesto. Y esto pone un desafío enorme sobre las pruebas en la actualidad, porque significa ello que ya no se habla de pruebas válidas, sino que se habla de validez de interpretación de los resultados. Despliega un poco la responsabilidad sobre los profesionales al ser quienes, de alguna manera, a partir de su pericia y de su idoneidad, sustenten de forma adecuada esa interpretación. No sin antes tener en cuenta lo que se habla en los estudios de validez de las pruebas. Y eso significa que desde el año 1993, se ha venido imponiendo a partir de los estándares unos modelos de evidencias de validez. Ya no se habla de evidencia de validez de constructo, ni de validez aparente, se habla de evidencias de validez y se han clasificado en 5 tipos. 5 tipos de validez que apuntan a los consistencia interna de la prueba, al constructo, a evidencias de funcionamiento respecto al contexto donde se está utilizando. Entonces, infortunadamente, lo mismo que pasa con confiabilidad, los manuales disponibles, por lo menos de las pruebas comerciales, no disponen suficiente información en la mayoría de los casos. Conozco instrumentos que sí tienen unos manuales interesantes donde se documenta de alguna forma los tipos de evidencias de validez para sustentar de alguna forma su uso. Pero digamos que los modelos clásicos de evaluación que incluyen pruebas como el 16PF, el MMPI, posiblemente adolecen de esta característica de tener en sus manuales información suficiente para que los psicólogos incluyan dentro de sus peritajes suficiente información sobre este tipo de evidencias. Entonces es otro llamado que desde lo forense es súper importante tener en cuenta qué tipo de prueba voy a escoger y qué tipo de manual tiene esa prueba que realmente me permita sustentarlo ampliamente en condiciones de calidad técnica. Por favor. Entonces yo quería mostrarles un poco esta gráfica, que es un poco sobre la inferencia psicométrica. Entonces aquí existen unos elementos que hacen parte de todo proceso y en particular cuando yo desarrollo una hipótesis forense. Existe el constructo que de la pericia de quien elige la hipótesis de trabajo, pues tendrá que escoger la herramienta que le aporte información más pertinente, y existe un proceso de aplicación. En ese proceso de aplicación, que es el que está en el cuadrito azul donde dice puntuación observada, entre el constructo y la puntuación la puntuación observada está la puntuación verdadera. ¿Eso qué quiere decir? Que todo proceso de medición incluye un margen de error. A eso se refiere la confiabilidad. Por eso es tan importante que siempre se reporte la confiabilidad, porque es un indicador que habla de la precisión de esa medida. Entonces, al utilizar esa observación, esa puntuación observada, el profesional llega a una interpretación que es la que justifica o la que se articula dentro de su informe para sustentar su juicio profesional. Y pues aquí alrededor de eso está el evaluador como una característica súper importante
que sea una persona con suficiente entrenamiento, con suficiente dominio de los conceptos que subyacen a la prueba, porque de lo contrario, pues, tal como lo proponían hace un tiempo en el SENA, pues podrán existir técnicos en aplicaciones de prueba, pero nunca podrán sustituir el background que tiene un psicólogo que ha estudiado la disciplina y entiende los fenómenos que se están estudiando. Entonces, esa es la relevancia por la cual nosotros como psicólogos debemos defender esa de alguna forma exclusividad para el uso de las pruebas. Y por el otro lado está un instrumento que es una tecnología a la cual subyace toda una estructura de medida a partir pues de un cuerpo teórico, a partir de unos estudios que justifican que esa medida se probó con una población similar a la que se va a utilizar, donde se dan unas indicaciones claras y sistemáticas tanto para la aplicación como para su calificación, y por ello se justifica que esa estimación es válida como un dato objetivo. ¿Puedes continuar, por favor? Entonces, lo que les estaba mencionando, que finalmente lo que nosotros siempre queremos llegar es a una cantidad de estimación de un atributo razonable, que incluya la menor cantidad de error. Y por otro lado, pues eso depende mucho de los tipos de estudio que subyacen al instrumento, donde se hayan probado en poblaciones similares a las que está dirigido, y por ello es que quisiera volver a retomar un poco el tema de la confiabilidad, indicando que por esa razón de que los estudios que están en los manuales en la actualidad no son recientes, que no son desarrollados con población colombiana, pues existe un gran velo de duda sobre la pertinencia del uso de ciertas pruebas. A pesar de que existan constructos que de alguna manera puedan ser transversales, universales, es fundamental que los manuales empiecen a incluir información con referencia de población colombiana para entender. Ok, dice Carmen que antes podía ver la presentación y ya no la puede ver. Bueno, ahora sobre el sustento conceptual, es el elemento sobre el cual se puede construir un paradigma sólido para avalar el criterio profesional. Todas las pruebas técnicamente dan cuenta de un constructo. Muchos manuales no lo hacen explícito a veces, cuando son del corte de los construidos hacia los años 50, y pues porque estábamos en un momento histórico para la psicología donde se trabajaba desde los modelos empíricos, y de alguna manera pues lo que se hacía era obtener información a partir de grupos diferenciales, y se habían diferencias significativas que de alguna manera no se documentaron tan ampliamente, o que si se documentaron en el paso del tiempo, la trayectoria del uso de una misma prueba por más de 40 años, pues yo he visto que en los manuales ya no se da con tanto detalle esa información. Entonces, el llamado es, uno, a usar pruebas actualizadas en términos de sus revisiones conceptuales. Un gran ejemplo de ello son las escalas Wechsler, que desde mi punto de vista son absolutamente maravillosas, porque ellas, a pesar de que son de la trayectoria de la historia de la psicología, ellas han ido actualizándose al mismo ritmo en el que se actualizan los estándares de calidad. Y en ese sentido uno puede leer en sus manuales técnicos cómo los constructos desde los cuales se estudia la inteligencia se han venido transformando, se han venido actualizando y se han venido incluyendo de forma sistemática todos los elementos que se requieran para cumplir con los últimos criterios de calidad. Entonces yo los invitaría, si tienen la oportunidad de hacer el ejercicio, de revisar uno de esos manuales para constatar de alguna forma la cantidad de información que debería disponer una prueba que pretenda ser de uso técnico con calidad. Entonces, además de un elemento fundamental que existe en la psicología como disciplina, y es la necesidad de mantenerse actualizado. Si bien es cierto que nosotros respondemos a desarrollos científicos que pueden tener una tradición, esas tradiciones se han venido actualizando y se han venido encontrando cosas novedosas, o
no vale la pena decir que desde la óptica de Piaget todavía se debería estar evaluando el desarrollo de los niños, porque ya sabemos que han salido muchísimas otras posturas que contradicen y demuestran que tal vez ese libro que a todos nos obligaban a leer cuando estaba yo estudiando sobre Piaget, pues realmente hoy en día, aunque tiene algunas cosas que aportan al reconocimiento de cómo se da el desarrollo del niño, hoy en día ya no lo da. Hoy en día hay paradigmas modernos donde se han implementado y se han incorporado todas las experiencias de estudios nuevos donde uno podría entender cómo funciona el fenómeno mucho mejor de lo que se hizo en ese momento. Pero lo que se encuentra en los reportes de uso de las pruebas en Colombia es que los psicólogos aprenden a utilizar unas pruebas en su pregrado y se quedan con esas pruebas, lo que llama la doctora Uranidia Herrera la testología. Aprendí a manejar la escala tal y toda la vida la utilicé. A mí no me importa si salió una versión actualizada, a mí no me importa si eso hay otro instrumento que pueda ser más relacionado con el constructo, yo lo utilizo indiferentemente para lo que sea. Entonces, digamos, eso es otra de las grandes dificultades que se han detectado en cuanto a las prácticas de los psicólogos en Colombia y en general en Latinoamérica. Esto no es un tema que sea exclusivo de Colombia, pero pues como estamos hablando de nuestro contexto y la idea es llegar a imponer un modelo de calidad, pues los invito a ustedes para que tomen estas reflexiones de forma activa y más en el ámbito forense, se estén actualizando permanentemente respecto a la disponibilidad de pruebas que aborden desde paradigmas actualizados los fenómenos. Ahora mis hijos empezaron a hacer bulla. Bueno, quiero que tengan en cuenta que dentro de un manual técnico siempre debería por lo menos presentarse de manera clara cuál es el sustento conceptual a partir del cual se desarrolla el constructo. ¿Para qué? Para que la definición operacional, que es, digamos, el elemento desde el cual se articula la hipótesis con el trabajo de evaluación, pues tenga un cuerpo sólido de conocimiento detrás de él. De esa manera yo podría garantizar un uso adecuado de ese constructo dentro de un contexto particular. Por favor, ¿continúas? Se ha quedado trabada la presentación. Ay, Dios mío. Que esto va a quedar muy chistoso cuando se suba al canal, ¿no? Creo que vamos a tener que hacer una versión 2. No sé, se quedó quieto esto. ¿Será que sí me están escuchando o...? Yo te escucho súper bien, pero mi computador se está trabando. Me voy a pasar a otro. Listo, venga. En esto es... listo. Estoy tratando ya de compartir yo. No sé si ustedes ahí alcanzan a ver. Espérate aquí. ¿Qué es lo que hacemos con esto? ¿Ahí ven la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ya como para cerrar un poco el tema respecto a esas dos grandes características de las pruebas como elementos de medición, pues es englobar eso dentro de un concepto que, aunque no está en los libros de psicometría tradicionales, pues ya se ha venido abordando a nivel mundial desde hace un tiempo y que nosotros aquí en Colombia ya tenemos, digamos, de alguna manera un avance con el desarrollo del proyecto del colegio y de la Universidad Nacional para tener un sistema de evaluación de calidad técnica. Y es eso, que es la calidad técnica. La calidad técnica de una prueba es todo lo que se relaciona con su cientificidad, es decir, las características inherentes que le permiten cumplir con su objetivo funcional, en el caso de la evaluación
en cualquier contexto de campo aplicado es ofrecer una medida con el menor error posible sobre un atributo o un constructo psicológico. Y en el contexto forense en particular toma relevancia que esa medida sea confiable, que incluya la menor cantidad de error. Todos los procesos de medición tienen error. La confiabilidad está en cuanto más cerca esté a la verdadera magnitud del atributo, y por eso es que esa es una de las calidades o de las cualidades fundamentales para garantizar la validez. Y digamos de alguna forma, en ese sentido es importante uno seleccionar un constructo adecuado para desarrollar la hipótesis y verificar que ese cuerpo teórico que está detrás de eso lo permite hacer con suficiencia y relevancia. Entonces, uno de los aspectos con los cuales uno puede tomar decisiones es verificando que esa prueba tiene un marco teórico sólido, que se ajusta a la necesidad de la hipótesis, donde se hace una inclusión de reportes de estudios de confiabilidad, que pues lo deseable sería que sean posteriores a la primera versión, y ojalá entre más recientes mejor, que eso sí influye qué tipo de muestra sea la que se esté utilizando. Es decir, muchos instrumentos se hicieron en Estados Unidos en los años 50, tuvieron actualizaciones hacia los 90 y aún se siguen utilizando los datos de los gringos de hace 30 años para decir que eso es confiable. Es un llamado para también nosotros como psicólogos empoderarnos de este tipo de estudios y empezar a documentar de alguna forma científica este asunto para el uso en Colombia. Nosotros, el laboratorio de psicometría, en particular yo trabajo con un semillero de investigación en medición de la Universidad de San Buenaventura. Estamos muy interesados en llegar a tener un observatorio de pruebas donde se recolecte información para que los psicólogos tomen decisiones informadas sobre el uso de pruebas en Colombia. Acá se desarrollan múltiples trabajos de grado, múltiples investigaciones donde se utilizan las pruebas, pero no existe un repositorio colectivo donde yo pudiera consultar sobre esas pruebas y cómo han funcionado para Colombia, a menos que se hagan revisiones sistemáticas y que se lean los 120.000 artículos que puedan estar publicados, que en realidad uno se encuentra con que no son tantos, para que, por ejemplo, en el ámbito forense se pudiera tener ese background para anotarlo dentro de los informes. Entonces, eso es una nota al margen. Yo les dejo la inquietud para que en algún momento, si tienen la oportunidad, se vinculen a alguna de esas actividades para que de alguna manera construyamos un estatus más sólido frente al uso de pruebas. Hay experiencias significativas en Latinoamérica, en particular en Brasil, donde desde el año 2012 implementó una resolución para el uso de pruebas, donde se castiga o se sanciona disciplinariamente al psicólogo que no utilice pruebas que sean validadas para el contexto brasilero. Y ellos disponen de un sistema que se llama SATEPSI para informar a los psicólogos si esa prueba cuenta con validación para el uso en Brasil. Entonces, nosotros también, de alguna forma, tenemos el deber de utilizar pruebas con suficiente calidad, pero tendríamos el derecho de tener una fuente sobre la cual consultar para ello. En este momento, digamos, no existe esa fuente de forma oficial. Lo que les estoy contando realmente sobre el proyecto de la Universidad Nacional con el Colegio Colombiano de Psicólogos es un intento de poner en marcha un sistema que permita producir ese tipo de información y que los psicólogos la puedan consultar, y con ello permitir unos mejores procesos de evaluación documentados a partir de información técnica para nuestro contexto. Entonces, los otros elementos que se deberían tener en cuenta cuando yo selecciono una prueba es, uno, que cuente con estudios de confiabilidad con muestras pertinentes para el contexto en el cual la estoy utilizando. Aunque en este momento no tengamos muchos con estudios colombianos, pues entonces de alguna manera seleccionarlos, leer esa parte y escoger y justificar por qué se escogió de esa parte, y que tengan estudios sobre evidencias de validez. Y además que incluyan información suficiente y clara para que el psicólogo que lo esté utilizando tenga la capacidad de aplicarlo y calificarlo independientemente. ¿Por qué? Porque hoy en día existe pues la sistematización absoluta de todo, donde yo compro un PIN y aplico una prueba y a mí me llega un perfil automatizado.
Y a veces confiamos ciegamente en esos perfiles, no necesariamente se adaptan a lo que necesitamos, pero pues es una solución que las empresas distribuidoras han puesto en el mercado y que muchas veces nosotros las utilizamos con cierta facilidad, pero que también tienen consecuencias negativas porque lo que están haciendo es que no estamos disponiendo de suficiente información en los manuales para hacer una calificación ni para hacer una corrección cuando así se requiera. Eso unado a que pues yo quería mostrarles este tipo de ejemplos. Estas son pruebas de personalidad, que además sabemos que la personalidad es un constructo ampliamente usado, pues con toda la razón, en muchos contextos y en particular en el ámbito forense puede ser utilizado para justificar cualquier tipo de pregunta. Entonces, ¿qué pasa con los psicólogos cuando empiezan a hacer procesos de evaluación y utilizan la personalidad como parte de esa hipótesis de trabajo? ¿Ustedes me podrían contar qué pruebas utilizan ustedes en evaluación o cuáles conocen en evaluación de la personalidad? Yo estoy como viendo la pantalla de mi equipo y no estoy leyendo. No sé si tú tienes allá alguna observación de los participantes. Sí, bueno, de los participantes, si nos acaban de llegar unas, dicen MMPI2. Yo te iba a comentar, iba a escribir el NeoPi, también se utiliza bastante. El Macover, puso alguien más. El SCL90 lo utilizamos mucho en el ámbito forense. El Million, también pruebas de ansiedad y depresión. Las que más yo he visto son la de Goldberg, la de Beck, el STAI de ansiedad, estado rasgo. A ver, chicos que son de la especialización, acordémonos que más hemos aplicado para nuestras evaluaciones. El de, ahorita se me va el nombre del autor, pero aplicamos una prueba de estrés postraumático. Ahorita se me va el autor perfectamente borrado. Digamos que vuelva al autor, pero importante es, por decirlo de alguna manera, desde cuál enfoque. Yo traía un ejemplo demasiado sencillo, porque pues en realidad esto es un tema que podemos durar aquí miles de horas yo echándoles un carretazo, pero no sé si vale la pena. Pero les quiero, por ejemplo, yo traigo esta diapositiva. ¿Ustedes están viendo la diapositiva? ¿Sí? No, señora. Ay, my goodness, qué feo esto. Espérate a ver. Pues hoy la tecnología nos atropelló de una manera vergonzosa. Ahora sí como que fue. Faltando ahora sí. 5 minutos lo logré. Listo, pero lo logré. Esta diapositiva está en dos perfiles, el del PAI y este es uno del 16PF. Aparentemente son similares, ¿cierto? Aquí tú miras y esos bloques de colores muy bonitos así automatizados, inclusive antes de este, por decirlo, y eso es una práctica indebida que yo espero que ningún psicólogo forense practique, es recibir pruebas que no estén con sus debidos derechos legales cubiertos. ¿Y a qué me refiero? Los derechos de distribución de las pruebas, por lo menos en Colombia, aunque existen unas zonas grises, se supone que están en manos de unas casas comercializadoras y que yo debería pagar el uso para hacer un uso legal, en efecto, por derechos de autor. Pero sucede que aquí hay gente que se dedica a vender pruebas en CDs. Y he escuchado talleres donde recibe a 500 pruebas y maneje las que van a ser suyas a partir de este momento en un CD. O sea, yo no me explico quién en sus 5 sentidos es capaz de creerse ese cuento de que esas 500 pruebas están siendo distribuidas legalmente y que lo que estoy haciendo yo cuando compro ese CD está bien. Les voy a contar solamente a los que usan el MMPI2, que no sé si lo utilizan automatizado o no, que además es una tarea compleja manejarlo porque es un instrumento que demanda atención en el proceso de calificación, pero que creo que vale la pena que cualquier psicólogo, sin necesidad que sea forense, lo haga para tener el entrenamiento al menos provisional y en algún momento poder hacer una retrospectiva sobre alguna calificación.
Pero el MMPI 2, que es del año 90, estamos hablando de 30 años, es un instrumento que por manos de alguna persona se automatizó y se distribuye gratuitamente una aplicación en Excel, que si tú mandas una encuesta te llega a tu correo y pues claro, ¿quién no se siente feliz de recibir una prueba? Yo cuando estaba estudiando era muy feliz nada más con ojearlas y tratar de usarlas. Y pues si en realidad los precios son relativamente costosos o no tan costosos, pues si yo tengo esa oportunidad, pues yo creo que muchas personas la hacen pensando que no está mal. Y me he encontrado yo con uno de mis estudiantes de Medellín y me dice, doctora, usted sí sabe que ese instrumento que se distribuye digitalmente, gratuitamente, es Excel, no es igual a la calificación del manual. Y yo pues no tenía ni idea porque pues yo no me dedico a evaluar a las personas individualmente. Pero ¿ustedes se imaginan eso que significan en un contexto como este? Que finalmente ese psicólogo no tiene ni puta idea de dónde salió el instrumento, no tiene ni puta idea de qué está calificando y eso que está poniendo en su informe está mal. Entonces es un mínimo de cuidado que nosotros le debemos a los usuarios, a los pacientes, a las personas que son impactadas por la evaluación. Entonces creo que más allá de que estas cosas yo sé que las habrán dicho en muchos ámbitos, no las dejen pasar por alto porque ustedes van a tener un rol fundamental posiblemente en la vida de algunas de las personas que toque su quehacer. Y aunque ustedes vean estas dos pruebas similares, hay unos perfiles parecidos que son los que llegan automatizados, pues el trasfondo en el constructo es absolutamente diferente. Entonces no se vale utilizar el 16PF, que es esta prueba que está acá a la derecha para mí, supongo que izquierda para ustedes, pero él evalúa características de una forma descriptiva, sin ninguna intención ni ninguna lectura patológica. Mientras que el PAI, sí, aunque se llame prueba de personalidad, es un enfoque desde los síntomas. ¿Y para qué me sirve un enfoque desde los síntomas en un contexto en particular? Pues para tomar decisiones, posiblemente sobre la presencia de algún trastorno, etcétera. Entonces, quisiera yo, no sé si con ese mensaje logro sensibilizarlos respecto a qué significa escoger la prueba. La prueba porque el constructo es el mismo, pero el enfoque es totalmente diferente. Y cuando yo les mostraba la carita del diablo y del ángel es porque si yo tengo la intención de mostrar que alguien no está capacitado para alguna cosa, pues me voy por una prueba como esta y construyo todo un argumento, porque en esto siempre hay dos caras de la moneda, contra quién y para quién es, ¿cierto? O para qué es. Y este, por ejemplo, que es el DIX, que ahí me encontré esta gráfica que no se ve muy clara, pues finalmente habla de tendencias y es un enfoque de personalidad evidentemente distinto a los otros dos que les acabo de mostrar. Entonces, por ejemplo, para el caso de uno de los constructos más evaluados en psicología, que es la personalidad, tengo las posibilidades infinitas porque hay muchas pruebas, no solamente las tradicionales, pero desde cualquiera de los enfoques, pero ese enfoque tiene que ser coherente y consistente con el discurso que yo estoy dando. Yo me he encontrado en el ejercicio del tribunal con cosas absurdas en cuanto a la forma como se evalúan las personas y se justifican cosas que no se deben justificar a partir de argumentos que están pegados con babas. Y me perdonan esta expresión tan coloquial, pero es que no tiene sentido utilizar una prueba psicodinámica en algunos contextos cuando estamos hablando, por ejemplo, de un contexto de evaluación educativa, donde se toman decisiones proyectando al niño en otros escenarios que no son. Y solamente como un ejemplo, pues yo traje aquí unas diapositivas que amablemente me compartieron de un diplomado de evaluación de la personalidad, donde quiero mostrarles esos, por ejemplo, solo 3 ejemplos y que sé que existen 3 instrumentos. Y resulta que, por ejemplo, en el caso del PCI, que creo que es la sigla que se refiere a este instrumento diseñado por el señor Gordon Allport, pues finalmente él dice que él considera la personalidad como una organización dinámica, que incluye aspectos psicofísicos,
que determinan el modo de pensar y actuar del sujeto. Bueno, esto es una corriente ideográfica de personalidad. Este señor que murió hace poco, ¿sí hace poco? O no, ya hace rato porque cumplió casi 100 años, ¿no? Es, digamos, una persona que influenció tanto la psicología, que es el creador del 16PF, que es un instrumento que se ha traducido a más de 141 idiomas, que tiene 5 versiones y que sin duda alguna es uno de los estandartes desde los cuales se han construido las teorías en psicología. Pues es un instrumento descriptivo que tiene una teoría basada en unos postulados descriptivos. Ellos cogieron 3.800 adjetivos que lo que hacían era, ¿cómo describe usted a fulano de tal? Hicieron una reducción de factores que ha sido súper exitoso y que ha sido muy útil, pero que en el largo y el corto plazo se ha ido, digamos, pervirtiendo de una forma que está disponible en las páginas web, que todo el mundo se podía entrenar para hacer un buen 16PF, 5 además porque es la versión actualizada y porque tiene algunas cosillas que merecen, que debería ser tratado con cierto cuidado. Y este, que es uno de los más utilizados en el ámbito forense y jurídico, pues es otra propuesta por una persona que es Teodoro Millon, y entonces está basada en modelos de aprendizaje. Entonces, miren que todas esas sutilezas, pues a veces son desapercibidas, pero que son fundamentales cuando uno va a mirar la relevancia del constructo que está trabajando. Este otro, el señor Cloninger, pues es un enfoque biologicista de la personalidad, y finalmente pues yo no me podría acá desplegar haciendo un ejemplo, pero me imagino que le convendría más cuando yo quiero mostrar un tipo de incapacidad en particular heredada, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces miren que hay una gama de teorías, hay una gama de instrumentos, y me parece absolutamente injusto para nuestros pacientes, para los usuarios, que siempre se utilicen las mismas 5 pruebitas, y las mismas 5 pruebitas desde un manual que no tiene toda la información completa. Y me parece aterrador cuando eso llega a un ámbito jurídico donde se toman decisiones que cambian la vida de las personas. No sé si mi charla les gustó, pero pues esas eran las reflexiones que yo traía para ustedes el día de hoy. Quedan abiertas pues para las preguntas, los escucho atenta. Flor Ángela, muchísimas gracias por tu charla. Genera unas preguntas muy interesantes, pero también muy complejas. Y yo pues me voy a tomar la palabra porque pues así soy yo también. En México, donde yo hice mi doctorado, en la Universidad Nacional Autónoma de México, hay una corriente muy fuerte de etnopsicología. Y uno de los postulados importantes de ellos es que dicen que las pruebas no se deberían traducir, porque en la traducción de un idioma original a otro, cambia el sentido de las preguntas, cambia la intención de las preguntas, y que en últimas al hacer la traducción, así sea una traducción muy bien hecha, ¿verdad? Y pues con todo el cuidado del mundo, de todas maneras estás perdiendo parte pues de la prueba original, y el postulado de ellos es que todas las pruebas deberían ser construidas por y para la cultura donde las estás haciendo. O donde las pretendes aplicar, digamos, más bien. ¿Tú qué opinas de eso? Pues es relativo, ¿no? O sea, es una postura que es interesante, pues tiene un valor ahí respecto a lo que se ha dado en la cultura brasilera, que además es un movimiento que se dio desde las universidades para precisamente esa reflexión de que ellos no tenían instrumentos, sino que todo era importado, y que finalmente cambió el mercado. Esto quiero decirlo porque las pruebas abordan una complejidad que incluye la economía, incluye la vida personal de las personas, incluye la ética del ejercicio de esta profesión que amo con todo mi corazón, y también es una oportunidad de desarrollo. Miren, en Brasil pasó que estaban ellos, además porque portugués, el asunto era un poco más difícil,
y entonces no llegaban sino ciertas traducciones y todo el cuento. Entonces los laboratorios de psicometría de las universidades hicieron esa reflexión y fueron quienes promovieron acoger el tema de la resolución con la cual se estableció que se deben usar pruebas en Brasil, que sean validadas en Brasil y que tengan datos de referencia para Brasil. Lo digo porque creo que es una oportunidad interesante de generar un mercado haciendo productos para nosotros mismos. Pero creo que existen mecanismos de adaptación de pruebas o de traducción de pruebas idóneos. Porque sin duda, aunque yo digo en mi tesis de maestría, hago una reflexión muy dura frente a las 6 pruebas más usadas en Colombia, como es el 16PF, que no necesariamente puede uno irse y no reconocer el valor que tiene eso, porque es un conocimiento que ha transversalizado toda la psicología desde los años 50 hasta nuestros días y que uno sabe que de ahí se ha sustentado de manera razonable mucha construcción de nuestro conocimiento. Entonces ahí existen mecanismos, traducciones adecuadas, donde se sigan los protocolos, donde se respete la adaptación cultural y donde se sustente de alguna manera métricamente esa traducción. Entonces existe dentro de la psicología la posibilidad de implementar métodos psicométricos para decir que esa traducción funciona o no funciona. Se hace un estudio de análisis estructural para verificar si la estructura original funciona o no funciona, y creo que eso es pertinente y adecuado en varios contextos. Pero sin duda alguna, creería yo que esta idea loca, descabellada es por qué los psicólogos colombianos no nos metemos a hacer nuestras propias pruebas, a tener estudios interesantes con datos de referencia con nuestra población y convertirnos en los líderes posiblemente de un mercado para Latinoamérica, como en su momento lo ha hecho desde España TEA o alguna de las casas comercializadoras que hoy en día nos tienen aquí como un mercado interesante. Pero bueno, eso me desbordé pues yo en palabras. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero también a veces me pongo a pensar el tiempo que requiere y el esfuerzo que requiere adaptar pruebas, ni hablar de construir pruebas pues desde cero, y de repente entiendo por qué terminamos usando lo que ya está. Porque meternos en la vaca loca de hacer esas cosas nuevas, yo creo que mucha gente lo piensa más de una vez, y siento también que en las universidades, en los pregrados, incluso en los posgrados, no le damos un papel importante a la psicometría, a la medición y a la evaluación. Son las materias como que nos... qué jartera, eso es difícil. Yo no escogí psicología para que me enseñen estadística. Es lo que yo pensaba en el pregrado. Ya más adelante me enamoré de la estadística, pero esa es otra historia para otro momento. Pero sí siento que los pregrados como programas deberían, y las universidades, deberíamos hacer una tarea más importante en impulsar esto. Una didáctica que abordara la cosa desde la importancia, a mí me parece que sería una transformación interesante, porque a mí me pasó en el pregrado que yo no entendía para qué servía la cosa, pero cuando entendí para qué sirve, pues claramente se abrió un universo maravilloso, porque pues además porque no son tan complejas como a veces queremos verlas, ellas son más amigables de lo que nosotros pensamos. Y existen los programas, entonces cuando a veces miren, yo antes de ser psicóloga estudié química farmacéutica, y gracias a esa disformación, no mentiras, que además fue también en la gloriosa Universidad Nacional, tuve la oportunidad de ver cálculo física y llegar hasta ecuaciones diferenciales. Entonces digamos que mi pensamiento matemático venía un poco ya más entrenado cuando llegué a la psicometría y cuando empecé a estudiar probabilidad y todo este cuento. Entonces ya, pero digamos que siento que es una falta de pensarlo desde los currículos para hacerlo más amable, porque siempre será la profesora de psicometría la menos querida del establecimiento educativo, y cosa que no me parece, si nosotras somos de lo más bello que hay.
Bueno, quisiera abrir el auditorio ahora sí a todos los participantes que tenemos el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta para Flor Ángela, alguien tiene algún comentario, alguien nos quiere contar alguna experiencia sobre eh, su aplicación de pruebas en el ámbito que sea, no tiene que ser únicamente forense, pues bienvenido sea. No les dé pena. Sí. Tarán, tanán, ¿sí ven? En psicometría no hacen ni preguntas, esos que... A ver, mientras alguien se anima a preguntar, yo te voy contando, uno de mis mano levantada. programas universitarios es en Estadística 2. A mí me tocaba hacer ANOVAs de 3 entradas a mano. Ay, qué delicia. A mí me enseñaron el SPSS hasta que llegué al doctorado, cuando ya le encontré, digamos, como que pero ahí lo que tú dices, le encontré como qué estoy midiendo y por qué lo estoy midiendo, y en ese sentido empecé a querer los números y la estadística cuando me salía lo que yo quería que me saliera. Jessica, ¿cómo estás? Tienes la palabra. Hola, profe Irene. Hola, Ángela. Muchas gracias por tu exposición. Me parece muy chévere porque yo creo que esa fue una de las cosas, no recuerdo si le dijimos a la profe Irene, que creo que nos faltó un poco profundizar en la especialización, porque creo que las pruebas son algo supremamente importante y en Colombia, por ejemplo, yo fui la que escribí ahorita lo del MMPI-2, una de las que más aplico es el MMPI-2 porque digamos que aprendí a manejarlo, entonces ya tengo como la medición, tengo claridades respecto a eso, pero es realmente difícil encontrar con todo el contexto que tú nos hiciste en la presentación, pues como esa rigurosidad para definir qué prueba voy a aplicar en cada una de los espacios o de acuerdo a las solicitudes, porque como tú lo decías, no hay muchas claridades. Cuando uno le dan pues mucha información en términos muy generales respecto a las pruebas, y ya cuando uno se confronta con el espacio laboral en este ámbito jurídico y uno empieza a decir, bueno, me están pidiendo un perfil psicológico, listo, ¿qué pruebas hay? Y hay un sinnúmero de pruebas, entonces, ¿cómo hago la elección más correcta? Y usted decía ahora algo que es muy importante, es que eso también va a depender esas vidas que uno está evaluando. Entonces me parece la reflexión muy interesante y además muy compleja en el ámbito colombiano para poder hacer como esa rigurosidad de la que tú nos estabas planteando. Yo te daría un consejo básico. El primer consejo es siempre, se supone que los manuales disponen de fichas técnicas en su, digamos, casi su portada prácticamente. Entonces ahí hay unos elementos para tomar decisiones de forma y de fondo, porque a veces te dice, miren, uno puede parecer superficial, pero el hecho que se demore 15 o se demore 1 hora y media ayuda a que tú diseñes un mejor proceso de evaluación en términos prácticos. Y bueno, se esperaría que esa ficha técnica de alguna manera esboce al menos las ideas básicas de la definición operacional. Si uno revisando las primeras 10 hojas del manual no la encuentra, o si el manual solo tiene 10 hojas, pues yo les diría, aborte esa prueba, porque pasa con una muy sencilla que es de los años 1948, que es el IPB, una de las más utilizadas por los psicólogos, o por lo menos reportadas cuando yo estaba haciendo mi tesis, y que entiendo que se ha mantenido esa tendencia. Tiene 10 hojas ese instrumento, tiene 10 hojas ese manual, y no dice absolutamente nada del fondo del concepto. Entonces, un manual gordito es un indicativo de que hay algo positivo allá adentro. Hay muchas pruebas como el PAI, que a mí me parece interesante que ya como que han ido incluyendo información de forma sistemática que pueden ser orientadores. El consejo es verifiquen que exista un buen manual técnico, consulten la definición operacional rápidamente, y si no es, sigan con el otro. Pero una cosa que tú mencionas, y es que me encanta porque además es que es de esas cosas que uno dice en la clase de psicometría básica, y es las pruebas se tienen que entrenar en el uso. Por eso somos los psicólogos los llamados a ser los expertos. Porque si fuera tan fácil y tan sencillo, pues
lo hace el taxista cuando uno se le sienta atrás y le dice, es que yo también soy psicólogo porque a mí me gusta escuchar a la gente. No, nosotros somos psicólogos y es una de las grandes, ¿cómo decir?, los desafíos, hacerle entender a nuestros congéneres humanos que el de ser psicólogo es ver esto como un fenómeno científico, estudiarlo con rigurosidad, con la disciplina, con el respeto que merece y no permitirnos que ese nivel sea el que maneja a veces el psicólogo es el taxista, a veces es más orientado que muchos psicólogos que yo conozco, que se la pasan hablando y hablando cosas que no deberían hablar, o que hemos vuelto esto tan coloquial que pretende ponérselo en la mano a todo el mundo. No, nosotros somos científicos de la conducta. Y ustedes que están formándose en esta área tan interesante, que es un desafío enorme por la responsabilidad y por todo lo que implica, pues con mayor razón. Miren, mis experiencias positivas están muchas unidas a este ejercicio de la psicología forense, porque he encontrado profesionales allí espectaculares que estudian y se meten en el cuento de las pruebas de una forma muy especial. Jessica, yo ahí también quería, siempre me gusta hacer una acotación cuando hablamos de evaluaciones psicológicas forenses, y nosotros no podemos tener como una especie de protocolo evaluativo donde vamos a aplicar pruebas por aplicar pruebas. ¿Sí? O sea, leímos el expediente y nos piden evaluar daño psicológico, y si la persona tiene una enfermedad mental, por ponerles un ejemplo, y de una vez nosotros decidimos que le vamos a hacer el MMPI, depresión, ansiedad, estrés postraumático, SSL-90, y el día que nos reunimos por primera vez con el usuario, le hacemos la entrevista y de una vez le aplicamos todas estas pruebas. Yo siempre digo que no podemos aplicar pruebas por aplicar pruebas. Primero tenemos que conocer a nuestro usuario y a partir de esa primera entrevista determinar realmente qué pruebas son necesarias, porque tampoco podemos poner a una persona a hacer el MMPI, que es larguísimo, el SSL, pues que no es tan largo, pruebas de depresión, de ansiedad, porque eso también les puede afectar de alguna manera su bienestar. Están cansados, le estamos preguntando acerca de cosas pues muy íntimas de su vida. Entonces yo creo que en ese sentido también tenemos que ser juiciosos en cómo nos acercamos a la evaluación forense, y no decir, uy, yo como me sé estas pruebas o como tengo acceso a estas pruebas, de una vez las voy a llevar todas y las voy a hacer todas, y si sale, pues bien, y si no sale, pues no lo pongo en el informe, ¿sí? Porque no es necesario. Yo creo que ahí también tenemos que tener ese principio ético de hacer el menor daño posible, y eso implica no estar haciendo pruebas, porque sí, es como si lo vemos en un símil médico. Si a uno le empiezan a meter agujas por todo el cuerpo a ver qué sale, pues a uno después de un rato le duele y se harta y dice no más. Lo mismo pasa, creo yo, con las pruebas, y podemos generar una situación de cansancio, de fatiga, que la persona ya está aburrida de hablar de lo mismo, de contestarte preguntas sobre si está triste, si está aburrido, cuando ya nos ha dicho durante 2 horas que está triste y aburrido. Entonces creo que esa parte es importante, y pues finalmente rescatar lo que dice tanto Jessica como Flor Ángela. En el ámbito forense la responsabilidad yo creo que es muy grande, porque a partir de nuestras conclusiones al aplicar estas pruebas, al hacer estas evaluaciones forenses, se están tomando decisiones que van a impactar la vida de nuestro usuario o de la persona que presuntamente atacó a nuestro usuario, que le van a afectar su vida por mucho tiempo. Entonces tenemos que ser conscientes de hacer el ejercicio con mucha ética, y siendo conscientes de que lo que nosotros digamos en una audiencia va a tener pues unos impactos supremamente grandes, y como tal tenemos que asumir esa responsabilidad. Es un daño no mesurable súper importante. Y de hecho, pues vale la pena cerrar esta charla al día de hoy diciendo que el mayor aporte que ha hecho la psicología a la ciencia es que a partir de las pruebas psicológicas se han descrito muchos fenómenos
y a partir de esa descripción de fenómenos funciona la economía, funcionan otras áreas del saber y de cómo se dan las cosas en el mundo, que a veces nosotros no somos conscientes de la importancia de la psicología, porque yo la considero desde mi punto de vista una ciencia básica, es decir, esto es a partir de lo que se construye la realidad, a partir de esto es que se entiende la realidad y a partir de eso se transforma la economía, la sociología, una cantidad de cosas que a veces nosotros no entendemos, que somos garantes de una maravilla que es entendernos en el mundo. Exactamente. Bueno, última oportunidad para preguntas, comentarios. ¿Quién quiere hacer un curso de refuerzo de psicometría? Levanten la mano. Bueno, ahora sí llega el momento de las cuñas. Nosotros en la Conrad estamos planeando hacer un diplomado en psicometría con énfasis en diferentes áreas, un énfasis organizacional, un énfasis educativo, un énfasis en forense. Pero lo que dice Jessica a mí me llama la atención porque nosotros habíamos ofrecido un curso corto en pruebas de uso forense y se inscribió una persona y nos tocó cancelarlo. Entonces, así como mis estudiantes me dicen, es que en la especialización no nos enseñan cuando ofrecemos cursos a la gente que no sé si le da pereza, no sé, entonces ahí estamos trabajando en tratar de ofrecer estos cursos y esta formación de manera más específica donde la gente no le dé un poco de pereza decir, uy, qué jartera ir otra vez a ver validez, confiabilidad y demás. No, yo les prometo que mis clases son súper divertidas, no mentiras. No sé quién va a ser la profesora del diplomado, pero esperemos que sean divertidas. Exactamente. Y por supuesto, la segunda cuña es para recordarles a los que no son estudiantes de la especialización que ahorita estamos en etapa de inscripciones. Todavía hay buenos incentivos económicos para los nuevos estudiantes y también para los antiguos. Entonces, esta es una invitación para aquellos que estén interesados ponerse en contacto conmigo. Yo soy Irene Salas Menotti, si me buscan en el correo de la Conrad aparezco como irene.salasm. Y nada, en la especialización aprendemos muchísimas cosas muy interesantes, más allá de nuestras pruebas y cómo las debemos usar. Flor Ángela, te quiero dar las gracias eternas. De verdad, yo sé que vas a volverte invitada mía para webinars, cursos cortos y demás el próximo año, porque pues se ve cada vez más patente el papel del psicólogo como perito experto, pero pues para ser perito experto hay que formarse en aquello que somos expertos, que como tú bien mencionabas, va más allá de la entrevista forense, de un protocolo. El tema de las pruebas se está volviendo supremamente importante y puede ser el punto flaco en una audiencia de juicio oral donde lo agarran a uno y lo vuelven un 8, que porque utilizó esa prueba si es de hace 40 años, y uno dice, pues porque fue la que me enseñaron en el programa, no sé, pregúntenle a Irene, ella fue la que nos la enseñó. No les he enseñado absolutamente nada, ellos aprendieron solos. No, eso me parece muy bonito lo que acabas de decir. Pero sí, muchísimas gracias, Ángela. Tú sabes que eres más que bienvenida con propuestas a participar con nosotros, hacer más webinars. Probablemente hagamos un episodio del podcast de Conjusticia para hablar de pruebas y peritajes. Por ahora, pues me despido. Les deseo a todos un feliz fin de año, que puedan descansar, estar con su familia. Cuídense mucho otra vez ahora con estas nuevas variantes que están apareciendo. Hay que volver a ser cuidadosos y responsables. Uy, terminé echándoles cantaleta a todos. Pero bueno. Pero ya todos tenemos esquema de vacunación. Por ahí alguien estaba preguntando el correo. Claro que sí, ya lo compartes por el chat. Sí, ya lo estoy poniendo. Cualquier pregunta, con muchísimo cariño y gusto estaré por ahí, por el correo atenta. Entonces, espero que les haya gustado y cualquier cosa, aquí estoy con todo gusto. Tengan un lindo resto de 29 de noviembre. Que pasado mañana llegó la Navidad. Exactamente, ya empezaron los villancicos. Oh, sí. Listo.co.
A los que necesiten el correo de la profe Flor Ángela me escriben a mi correo porque mi Teams está siendo un poquito necio, pero estén pendientes a su correo para el link de la grabación también. Entonces, no siendo más, buenas noches y que estén muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho, chao. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Con mi pollo.